la reelección legislativa, me voy a referir principalmente a ella, es una opción que tienen en la mayor parte de las democracias, del mundo, tanto los legisladores como los ciudadanos, para mantener en el cargo o bien para votar por candidatos alternativos a representantes. Y es un mecanismo que rinde frutos, sea para la profesionalización del plantel parlamentario o bien también complementariamente porque permite la rendición de cuentas de los representantes. Bueno, esta es una cuestión histórica muy sabida en México. Esto fue fruto de una reforma que se hizo en los momentos en que se estaba construyendo un partido hegemónico en México. Y fue un mecanismo que se utilizó para centralizar aún más el poder y el control que tenían los liderados partidarios sobre los representantes. No existiendo reelección, obviamente los legisladores dependían de los líderes políticos que en última instancia se centralizaban en el presidente para conseguir nuevos puestos y para continuar su carrera política, con lo cual era un mecanismo de disciplinamiento y de jerarquización en el funcionamiento de los poderes. Bueno, ese es un argumento, creo que con muy poco fundamento. En general, siempre frente a cualquier reforma y comparado con el statu quo, es decir, con las instituciones que ya existen, siempre suelen aparecer argumentos acerca de la falta de preparación de una ciudadanía, la inadecuación de una cultura para una cierta reforma. Son argumentos retóricas en general reaccionarias o conservadoras en el sentido de no querer aceptar el cambio, o bien opiniones autointeresadas, como pueden ser, por ejemplo, la de ciertos partidos muy centralizados o todavía bastante centralizados que existen en México, en donde obviamente los liderazgos partidarios no tienen interés en aceptar este mecanismo, esta opción que se le brinda tanto a los legisladores como a los ciudadanos. Los que se benefician de la no reelección legislativa, sobre todo, son los líderes partidarios, los líderes de bancada, quienes obviamente a partir de la no reelección tienen un instrumento de control sobre los representantes, sobre los miembros del partido, puesto que los legisladores, por ejemplo, dependen de estos líderes para la continuidad de su carrera política. En el pasado esto beneficiaba a los presidentes, que en última instancia eran los que decidían el futuro político de los líderes partidarios y a su vez obviamente de quienes representaban al partido en el Congreso. Hoy el beneficio para los presidentes es indirecto, no es tan directo ni tan claro como presidentes, digo, de la nación, ¿no? El presidente de la República no es tan claro como era en el pasado, pero es un mecanismo que directamente beneficia a los liderazgos partidarios. Bueno, las consecuencias son las siguientes, digamos. Tenemos que tener en cuenta aquí otro elemento, como es la muy corta duración que tienen los diputados en el Congreso Federal. Hoy en día los diputados del Congreso Federal duran solo 3 años en sus funciones hasta que se produce la renovación a medio periodo. Pueden optar por una reelección, pero luego de un periodo. Lo que quiere decir que estamos hablando de una carrera legislativa que puede quedar trunca a los 3 años. 3 años obviamente no son suficientes para que los legisladores tengan incentivos a invertir recursos en mejorar el sistema parlamentario, invertir recursos en comisiones, en especializarse fundamentalmente. Hoy en día el tratamiento de leyes es muy variado y requiere que los legisladores tengan incentivos a especializarse, sobre todo a través de las comisiones. 3 años es muy poco para una profesionalización, con lo cual la consecuencia es una legislatura en general de amateurs, digamos, de legisladores no profesionales. Esto aparte ponderado por los 3 años. Insisto que es un periodo muy corto. Hoy en día solo en América Latina El Salvador tiene un periodo de 2 años de los legisladores,
a partir de que se hace luego una renovación a los 2 años, pero la diferencia es que en El Salvador hay reelección legislativa, con lo cual a los 2 años el legislador que está en el cargo pudiera reelegirse. En el caso de México se agrava el tener un periodo corto de 3 años, donde además no se pueden reelegir en forma inmediata. Esto hace que la carrera legislativa quede trunca, y esto hace que los legisladores, como digo, tengan pocos incentivos en invertir en una carrera como legislador en el largo plazo, y por lo tanto invertir en recursos que pueden beneficiar a la legislatura en general. Esto debilita el Congreso, hace que el contrapeso legislativo al presidente y el funcionamiento del Congreso en general sea menos profesional, menos capaz de proveer políticas públicas y menos capaz de responder ante las necesidades de la población. Por otro lado, hay otra consecuencia probable, que aquí creo que sí las expectativas puestas a favor de la reelección son quizás un poco altas, un poco infladas, y que probablemente no se cumplan, pero que ciertamente, de no existir la posibilidad de reelección, no es posible desarrollar esta capacidad en los ciudadanos. Se argumenta que la reelección le da a los ciudadanos un instrumento a través del cual pueden hacer rendir cuentas a los legisladores. En la medida en que para hacer rendir cuentas a los legisladores los votantes requieren de tener información acerca de las acciones que tomaron los legisladores, las decisiones que tomaron en su mandato, el impacto que tuvieron esas decisiones en los intereses locales, personales, económicos del votante, dado que esos niveles de información en general en todas las democracias tienden a ser bajos, y en México son aún más bajos que en muchas democracias consolidadas, no es de esperar que la reelección consecutiva produzca un plantel de representantes que puedan rendir o que rindan cuentas en forma personal tal como se espera. Esto no es un argumento en contra de la reelección, sino es un argumento, digamos, sobrio acerca de las expectativas que se tienen que tener. Creo que las consecuencias más visibles de tener reelección, teniendo en cuenta el periodo corto en el cual están los legisladores, los diputados federales hoy en día en México, es una mayor profesionalización probable de la Cámara de Diputados. Esto me parece que sería el efecto quizás más tangible, tampoco en el plazo inmediato, sino en un mediano plazo. Y en un segundo lugar, creo que la rendición de cuentas, que al no existir la hace imposible, y que de existir la reelección puede o no ejercerse, y eso va a tomar tiempo, porque obviamente también requiere un acostumbramiento de los votantes acerca de poder ejercer o no esta opción. Y 2 elementos últimos para mencionar. El que exista la posibilidad de reelección no quiere decir que los legisladores opten por reelegirse. Esto es importante tener en cuenta, y a veces se confunde mucho en el debate público este punto. Por ejemplo, en América Latina hoy prácticamente todos los legisladores, o una gran parte de los legisladores de América Latina, tienen la posibilidad de reelegirse, y sin embargo las tasas de reelección son bajas. ¿Por qué son bajas? Bueno, porque los legisladores optan por otros cargos, otros posicionamientos políticos distintos del cargo de legislador, y hacen que continuar la carrera legislativa no les sea atractiva. Esto quiere decir que puede existir reelección legislativa, y sin embargo la tasa de reelección de todas maneras ser baja. Por otra parte, se pueden postular los legisladores a reelección y pueden no ganar esa reelección por diversas razones. Una, la más esperada, sería que es porque los votantes no quieran mantener en el cargo al legislador, sea porque su gestión haya sido mala, por actos de corrupción, por lo que sea, por una imagen negativa, pero puede ser por otros factores que pueden no tener que ver con la rendición de cuentas, como por ejemplo el surgimiento de nuevos partidos, el surgimiento de candidatos más atractivos, etc. El punto es que, y esto es algo que se tiene que tener en cuenta, porque a veces se argumenta que la reelección va a generar oligarquías legislativas, es decir, la perpetuación en el cargo de los legisladores, cosa que no necesariamente es cierta. Pero obviamente, de no existir, lo que vamos a tener es un Congreso que va a estar condenado a ser un Congreso en general de amateurs, de generalistas, de gente que solamente ha aprendido lo básico de la labor parlamentaria en los 3 años que duran, y ciertamente no se da la posibilidad, no se le genera la oportunidad a la ciudadanía para tener este instrumento que puede utilizar eventualmente
como premio, como castigo, ¿no? Gracias.